Les quiero invitar, sin que se levanten, sentados, les quiero invitar al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versos 7 y 8. Pero antes de leer, quiero hacer una introducción. Voy a repetir la cita de nuevo. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versos 7 y 8. La mayoría de ustedes saben, algunos son visitas, también llevan poco tiempo en la iglesia, y yo trabajo en el sentido pastoral con las que llevan poco tiempo y trabajo también con las que llevan mucho tiempo. O sea, trato de que voy caminando parejo. Las que tienen poco tiempo, que conocen poca Biblia, trato de que puedan entender, que puedan reconocer lo que estoy predicando. En Israel, después de la muerte de Salomón, vino su hijo Roboam. Su hijo Roboam, en vez de seguir el consejo de los ancianos, se guió por el consejo de los jóvenes. Yo quiero decirles algo, el consejo de los ancianos es muy respetado en la Biblia, muy, muy respetado en la Biblia. Y al seguir el consejo de los jóvenes en vez de los ancianos, en vez de aliviar los impuestos que había puesto Salomón, lo que hizo fue ponerlo mucho más difícil, mucho más caro. Y esto trajo disgusto, y esto trajo división. Y el reino de Israel se dividió en dos, lo que conocemos por el reino del norte y el reino del sur. No sé si estoy hablando rápido o me hago explicar. Hay algunos hermanos como Raiza, mueve la cabeza como diciendo, sí, yo sé, pero hay algunos que están comenzando. Y son los primeros pasitos que están dando y para mí es un privilegio caminar juntamente con ustedes. O sea, se dividió el reino en dos porciones. Una fue los 10 reinos del norte, que hoy día le llaman las tribus perdidas. Para Dios no hay nada perdido. Dios sabe dónde están, cómo se llaman, dónde viven. O sea, digo esto porque es la forma en que se identifican las 10 tribus perdidas. Y aparecen solamente dos reconocibles, como la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, el que asume la responsabilidad por las 10 tribus del norte, o sea, por la división del reino, se llama Jeroboam. Y yo quiero que lo vean en el verso número 7. Y así voy a leer la escritura ahora. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versos 7 y 8. No sé si lo tengo en pizarra. Eso es una buena asistencia. Vi a Juan Carlos y me asusté. Porque Juan Carlos lo iba a hacer. Dice así en verso 7. Ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Debo explicar algo sencillo, pero también muy significativo. Dios es el que determina, Dios es el que pone reyes, Dios es el que los quita. No sé si me están entendiendo, si lo llevo al tiempo de hoy, Él es quien pone los presidentes, Él es quien los quita. Alaba a Dios si puedes. No voy a entrar en política, estoy diciendo algo que es verdad. O sea, si hay un reino hoy, si existe un gobernante hoy, por las manos de Dios fue puesto, aunque no lo creas, aunque no lo entiendas. No voy a referirme a 90 millas allá al sur. No voy a mencionar nada de eso porque me busco un problema con ustedes. Pero sí estoy diciendo algo que estoy seguro, que Dios pone y Dios quita. Así que Dios puso a este hombre para que reinara sobre 10 reinos. Y dice el verso 8, quiero que lo leas conmigo, y rompí el reino de la casa de David, se lo partió en dos, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Anduvo en pos de mí con todo su corazón. Y ahora dice, para terminar el versículo, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Haciendo solamente lo recto ante mis ojos. Me detuve, la primera vez que escribí este versículo, me detuve y dije, aquí pasó algo muy grande, algo muy significativo. Para que Dios diga estas palabras, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice, para que Él haya dicho esas palabras, sucedió algo muy grande. ¿Sabe? El mismo David lo reconoce. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas. Bienaventurado aquellos sus iniquidades que han sido perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón. Y cuando dice varón y varona. Bienaventurado el varón que el Señor no inculpa de pecado.
¿Sabe usted? El apóstol Pablo, 1000 años después, usó este versículo para decir, esto se llama gracia. Si usted quiere ver lo que estoy diciendo, Romanos capítulo 4, lea el contexto para que corrobore lo que estoy diciendo. O sea que el apóstol Pablo consideró las palabras de David y dijo, eso se llama gracia. Porque gracia, ¿qué cosa es? Es un perdón inmerecido. Es que Dios nos haya perdonado nuestras faltas y nuestros pecados y no merecemos que hayamos sido perdonados. Quiere decir que lo que está sucediendo en este versículo que acabo de leerle, que habla acerca de que David, y vuelvo a repetir, David haciendo solamente lo recto delante de mí, es que Dios perdonó a David, tomó los pecados de David, se los echó en la espalda o los tiró a lo profundo de la mar. Y yo no sé cuántos de ustedes creen que también cuando usted se arrepiente, Dios toma nuestros pecados, se los echa detrás de su espalda, no los ve o los lanza a lo profundo de la mar. O sea, estamos hablando de un favor inmerecido que no merecemos, alabado sea el Señor, lo cual Dios todavía sigue haciendo. O sea, tomé este versículo para hablarles de un poquito de David. David fue ungido por rey. Y David no sabía lo que estaba aconteciendo. Ni siquiera ni David, ni sus padres, ni siquiera Samuel, cuando llegó a la casa pensando de que era el primogénito, porque lo vio alto, hermoso, y dijo, este es el ungido. Y Dios tuvo que regañarlo. A veces Dios nos regaña. No sé si alguno ha recibido alguna vez un regaño de parte de Dios. Tal vez te precipitaste en dar una opinión, quizás hablaste más de la cuenta, alaba a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. No sé por qué estoy diciendo estas cosas, me quedo así y me viene alguna palabra y la dejo que corra. Tal vez alguien dice amén. Pero Samuel se confundió y Dios le dijo, tú miras lo que está delante de ti, delante de tus ojos, pero yo miro el corazón, ese no es. Y le preguntó, ¿no te queda alguno por ahí? ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención que Isaí se haya olvidado de un hijo para algo tan significativo. No voy a entrar en ese tema. Pero llama la atención, ¿verdad? Que Isaí se haya olvidado de un hijo y para lo que significaba ese día, que Dios iba a levantar de la casa de Isaí a uno que sería rey de Israel. Y ustedes saben bien que ese era el rey escogido por Dios. Alaben al Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los escogió a ustedes? A veces decimos, no, yo busqué a Dios, yo amaba tanto a Dios. Dios te va a decir, ni me buscaste ni me amaste. Alaba a Dios si puedes. O sea que Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros y aquí estamos. Aquí estamos para alabarle, para bendecirle, para darle honra y gloria. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Desde que Saúl el rey supo que David había sido ungido por rey. Ahí es la expresión latinoamericana que dice, se le hizo la vida un yogur. No sé, tal vez no es la palabra correcta, pero fue persecución tras persecución, amenaza de muerte tras otra, o sea, huyendo de un lado para otro, de un sitio a otro, a veces de noche, a veces de día, corriendo, metiéndose en lugares, en cuevas, en montañas, alabado sea el Señor, en la que le llamó muchas veces la roca que es más alta que yo, Masada. No sé si algunos de ustedes han visto a Masada personalmente, es una elevación donde ahí estuvo David muchas veces buscando refugio. Y yo no sé si usted tiene el refugio bien adecuado en su mente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi refugio? Viene de Jehová de los ejércitos. No es de una roca. Él es la roca alta. La roca que es más alta que yo. ¿Cuántos creen que Él es mucho más alto que tú? Y que Él puede hacer lo que tú no puedes. Él sí lo puede lograr. Alabado sea el nombre del Señor. Y David en sus muchas huidas de un lado para otro llegó a una cueva que se llama la cueva de Adulán. Muchos lo han leído, tal vez yo debería detenerme un poquito y explicar más, porque hay hermanos que no conocen Biblia, pero por favor, solamente lo que estoy diciendo, imagínelo, suéñelo. David se mete en una cueva, la cueva de Adulán. Y cuando la familia de David supo que estaba ahí, fue la familia para apoyarlo. Y se le unió un grupo de hombres. Para ese entonces eran 400, después se le unieron 200 más. 400 hombres muy específicos, muy elegidos, muy seleccionados. Esos 400 dice que eran, deprimidos, enlutados, endeudados, amargados de espíritu, alabado sea el Señor. Lo mejor, la crema innata, lo mejor fue lo que se le unió a David.
Pero ¿sabe una cosa? Ese fue el ejército que Dios le dio a David. Y ¿sabe una cosa? Estos son los bueyes que Dios me dio para trabajar. Perdóname, no estaba en la idea. No, yo no dije burro, no me pongan palabras en la boca. Yo estoy muy contento de la iglesia que Dios me ha dado para pastorear. Son especiales. Ese aplauso es para ustedes. Y para aquel que le puso en el corazón que llegaran aquí a la iglesia. O sea que en aquel día nace algo que David también ni pensaba ni soñaba, porque cosas que el hombre no soñó ni pensó son las que han venido al corazón del hombre. O sea, formar por primera vez un ejército. Si Dios lo había ungido por rey, aunque todavía no ejercía el reinado, ya él tenía algunas cosas llamado a hacer y a veces no lo sabía, pero Dios le daba a conocer los propósitos en los cuales se cumplían. Así que se unió un ejército con él. Una de las primeras batallas que tuvo David, y aquí quiero entrar en un punto que lo tengo marcado en la Biblia. Déjeme ver si lo tengo la cita, porque debería dar la cita. En el libro de Primera de Reyes, o primer libro de Samuel, perdón, capítulo 23, es lo que voy a estar diciendo. David oyó acerca de Keila. No sé si algunos saben qué cosa es Keila. Keila es una ciudad amurallada, que tiene puertas, que tiene muros. Tal vez no es la muralla como la tierra de los jebuseos, con lo que hoy día es Jerusalén, pero era una ciudad amurallada. Y los filisteos trataron de entrar y la sitiaron para destruirle, para robarle. Y David se enteró de que los filisteos habían subido a Keila para arrasar con Keila. Yo quiero decirles algo. Para que Dios perdone a un hombre de la manera que borra sus pecados, David tuvo que hacer algo. Y permíteme expresar estas palabras. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que motivó a Dios que David, sus errores o muchas faltas o muchos pecados fueran perdonados? Bienaventurado, dijo David, aquel que Dios perdona sus iniquidades. O sea que él supo que Dios le había perdonado sus iniquidades. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que impresionó a Dios? Aunque a Dios nadie lo impresiona. Estoy diciendo algo para que imaginemos las palabras. O sea, algo hizo David que debiéramos hacer nosotros, que deberíamos imitar. David lo dice en el Salmo 51, ¿qué hizo? Él dice, el corazón contrito y humillado jamás tú despreciarás. O sea que David falló muchas veces. Eso que acabamos de leer que dice que solamente hizo lo recto y lo bueno de corazón fue cuando Dios quitó las iniquidades, porque David hizo muchas cosas malas. David planificó asesinatos, mandó a matar a uno de sus mejores amigos, hombres de guerra. O sea, ¿cuántas cosas hizo David? Derramó sangre inocente muchas veces. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo David para que alcanzara ese favor? Algo que podemos hacer tú y yo hoy. O sea, mostrar un corazón dolido, un corazón que no se alegra con lo que hace. ¿Sabe una cosa? Cuando uno peca, enseguida se siente mal. Y el buen cristiano, el buen siervo de Dios, cuando se siente mal, no espera mañana. Hoy abre su corazón y le dice, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Alabado sea el Señor. Pero algo más hizo David. Y quiero mostrarlo en Keila. David dice la palabra que cuando escuchó que Keila estaba rodeada por los filisteos en amenaza de destrucción, dice la palabra que David se inclinó por desear ayudar a aquella gente. Ya él tenía 400 hombres. Ya tenía un ejército. No sería lo mejor. Pero quiero decirle, de aquellos 400 hombres se levantaron guerreros fuertes, guerreros de batallas, hombres que Dios usó para destruir gigantes. La palabra dice que uno solo con una lanza mató no sé como 600 filisteos. Otro con una espada se le quedó pegada. De tanta gente que mató, la espada se le quedó pegada a la mano. O sea que pareciera como que no hay valor ninguno, como que no hay ningún tipo de significado. Sin embargo, Dios escogió lo vil y lo menospreció a este mundo. Porque lo vil y lo menospreció a este mundo, lo que Dios escoge para que glorifique su nombre. O sea, Dios no es loco, Dios sabe lo que está haciendo. Y le dijo a Dios, dice, consultó a Dios. No sé si querrás poner en alguna notica, en un pedacito de tu Biblia, la palabra consultó a Dios. Dice la palabra, consultó a Dios y le preguntó, iré a Keila, subiré a Keila, pelearé contra los filisteos. Y dice que Dios le contestó. Más abajo ustedes van a ver, si ustedes me están siguiendo la cita bíblica, el primer libro de Samuel, ustedes van a ver
que David consultaba un efod. Déjenme explicar qué cosa es un efod. El efod es un traje, es una vestimenta que usa el sacerdote. Tiene dos hombreras que son dos piedras. En las piedras hay 6 nombres, que son las 6 tribus de Israel a un lado y las otras 12 tribus que completan las 12 tribus de Israel. Y dice que consultó y le preguntó a Dios: iré a Keila, lucharé contra los filisteos, me los entregarás en la mano. Y dice que Dios le respondió: ve a Keila y yo los voy a entregar en tu mano. Los 400 hombres que estaban con él le dijeron: tú considera lo que estás haciendo. Si nosotros vamos a Keila, nos vamos a meter en un lugar amurallado y cuando el rey Saúl sepa que estamos allí, nos va a acorralar y nos va a matar. O sea, pareciera que tenían razón los hombres que estaban con él. Y dice David que hizo esto: volvió a consultar a Jehová y le dijo: Señor, subiré a luchar contra los filisteos. Mire este problema, me estoy metiendo en una ciudad amurallada. Iré, subiré. Y dice la palabra que Dios le dijo: sube porque yo voy a estar contigo. Alabado sea el Señor. Entonces, hay otro problema. Y le dice: se va a enterar el rey Saúl de que tú estás metido en Keila. Y cuando tú estés metido en Keila, ellos van a ir contra ti, se van a meter contigo y te van a acorralar. Y le volvió a consultar a Dios. 3 veces volvió a consultar. Pidió el efod y volvió a consultar. Y dijo: Señor, ¿es cierto que Saúl podrá venir? Es cierto. Y preguntó aún, en nuestra Biblia, Reina Valera, dice una palabra que no es la que realmente quisiera usarle, porque en la Biblia, en los originales, emplea la palabra: los príncipes de Keila me entregarán cuando yo suba a tomar la ciudad. Y Dios le dijo: Saúl va a venir y los príncipes de Keila te van a entregar, pero sube porque yo estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que consultó a Dios. Dile a tu vecino: qué bueno es consultar a Dios para cada determinación que tomemos, para cada decisión que hagamos tomar. Consultar a Dios, lo más pequeño, lo más grande, cualquier cosa que vayamos a hacer. ¿Por qué no primero consultamos a Dios? Vamos, dice los vecinos: consulta a Dios, pregúntale, habla con Él. Tal vez alguno me dirá: yo no tengo un efod, pero tienes el Espíritu Santo. Tienes a alguien que puedes hablar con Él todos los días, al cual puedes tenerlo con plena confianza de que Él oirá tu oración. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? David estaba consciente de que ir a Keila era un problema, pero estaba consciente también, y en su corazón estaba el deseo de ayudar a su pueblo. Fíjense qué importante es poder tener amor los unos por los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Sabía el riesgo, estaba comenzando, las tropas que tenían no eran las mejores para ese momento. Dios las transformó, porque Dios transforma en los corazones, porque así como tú y yo llegamos a la iglesia y no servíamos para nada, hoy tenemos un valor delante de Dios que es incomparable. Somos como la niña de sus ojos. O sea, somos el pueblo adquirido por Dios, nación santa. O sea, somos gente especial para Dios. Por eso Dios pelea por ti. Por eso tú estás aquí todavía, para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Le quería decirle, esa fue la primera vez que leí en la Biblia que David consultó a Dios. Pero David consultó muchas veces a Dios. Y esto es lo que quiero mostrarles. Cuando David se pasa para el campamento de los filisteos, y digo esto rápidamente, explicando los que llevan poco tiempo, David fue perseguido tan seguidamente por Saúl que David dijo: me voy a pasar al campamento de los filisteos, allí no van a molestarme. Algunos criticaron a David: ¿cómo te vas a pasar para el campamento enemigo? ¿Cómo es que vas a hacer estas cosas? Y yo quiero decirles, cuando Dios pone un querer, pone también el hacer. David estaba bajo acusaciones, bajo amenazas de muchas veces. Durante 14 años aproximadamente estuvo huyendo del rey Saúl todos los días huyendo. Y se pasó para el campamento filisteo. Para pasarse para el campamento filisteo, tuvo que usar técnicas. Usa una técnica que yo no creo ni se la recomiendo a ninguno de ustedes. Se tuvo que hacer el loco. Porque para los filisteos, los locos tenían algo divino. Alaba a Dios. Y al tener algo divino, dijo: aquí entonces no me van a molestar, me van a aceptar como si fuera yo también un descendiente de los dioses de los filisteos.
Y se pasó y dice que hizo muy buena amistad con uno de los príncipes de los reyes de los filisteos. Y le dieron una ciudad llamada Siclar. Y David entraba y salía y servía, inclusive muchas veces atacaba a otros puntos y no le dejaba saber a los filisteos dónde había ido y dónde había hecho las incursiones. O sea, una historia interesante, ¿verdad? Y dice la palabra que un día retornando de Siclar, o sea, retornaba a la ciudad donde estaba su familia, a la distancia vio una columna de humo que se elevaba. Y a medida que se acercaban, no solamente era humo, había fuego. Y era preocupante lo que estaba sucediendo. Es como, por ejemplo, a mí, a mi esposa, muchas veces cuando hablamos de fuego, cuando hablamos de alarmas, muchas veces nos ponemos un poquito tensos, porque tal vez algunos de ustedes no saben que aquí en Hialeah, en Mango Hill, en noviembre 9, el 28 de noviembre del 2009 se nos quemó la casa. Y lo único que tuvimos era oportunidad para salir corriendo porque no hubo oportunidad para más nada. Se nos quemaron las mascotas, 2 loras, un perrito. O sea que salimos prácticamente casi con lo que teníamos puesto porque el fuego llegaba a la segunda planta tocando el techo del townhouse. O sea, algo duro. En estos días mi esposa es testigo que sonó la alarma de fuego en la casa. No es que yo sea cobarde, es que el instinto de preservación me hace reaccionar. Sentí la alarma de fuego en la casa y me levanté y muchos de la familia nos levantamos buscando por qué se disparó la alarma. Y empezamos a buscar por aquí y por allá, la alarma se apagó, no sonó más, nos acostamos a dormir y de repente sonan no una, 2 alarmas a la misma vez. O sea, una en un cuarto, otra en la sala y salimos entonces a buscar con mucho más cuidado, preocupados con la alarma de fuego. Y ahí estuvimos una hora, más de una hora y no sonó más la alarma y nos sentamos como para hacer un día de vigilia, una noche de vigilia en la cocina de la casa porque, digo, si nos acostamos y vuelve a sonar, tal vez vamos a hacer el cuento del lobo, que viene el lobo y viene el lobo y de repente el lobo no vino y después sí vino. Y sucedió algo y yo quiero que ustedes me digan si es casual, aunque la palabra casualidad no existe en el diccionario bíblico. Estamos sentados en la cocina, en la mesa, y mi esposa da un salto y dice, mira, y toma el almanaque y me dice, ¿sabe qué día es hoy? Es 28 de noviembre, el mismo día que se quemó la casa, sonaron esas alarmas para que no se nos olvide de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso muchas veces le pregunto, ¿ha hecho algo Dios contigo? A medida que David se acercaba a Siclar, veía la columna de fuego ya y comenzó a asustarse. Es obvio, puedes ser el hombre de más fe que tengamos aquí en la congregación. Pudiéramos tener la hermana que más fe pueda tener en nuestra congregación, pero en un momento así, yo creo que se debilita un poco, como que languidece un poco la fe. No dejamos de tener fe, pero algo sucede muchas veces. Y cuando David llegó, vio todo destruido, todo quemado, absolutamente todo destruido, todo quemado. No encontró un hijo, no encontró una hija, no encontró la esposa, no encontró la familia, no encontró nadie. Y dice mi Biblia, no sé si algunos lo han buscado alguna vez, aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 30, la historia que estoy mencionando. Dice que David lloró hasta que perdió la fuerza, que con él todos los hombres lloraban. Pero de repente se reviraron contra David y comenzaron a echarle la culpa a David de que él había sido el culpable de que habían asaltado, habían robado y quemado a toda la familia. Y dice que David se fortaleció en el Señor y pidió el efod y le preguntó a Dios. Y les quiero leer lo que le preguntó a Dios. David consultó, el verso 8, consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y dice que Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos de la mano de tus enemigos. O sea, lo único que David necesitaba y lo único que yo necesito y lo único que tú necesitas es consultar a Dios. Y cuando tú consultas a Dios, espera que Dios te hable, porque Dios tiene boca para hablar, tiene oídos para oír. Pareciera que lo que estoy diciendo no tiene sentido, pareciera que esto es para los locos, pero dice que hay un cielo, hay un manicomio y yo soy uno de los mejores locos que va para el cielo. Alabado sea el Señor, porque es locura para el que cree. La palabra dice que para los que creen esto es locura, pero para el mundo, pues, perdón,
para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. O sea que cuando él oyó que Dios le dijo, ya él había consultado otras veces y nunca Dios le había fallado, salió corriendo a toda máquina. Él y los 600, porque ya eran 600 hombres, salió detrás y no sabían para dónde. Y de repente cuando llegan al arroyuelo, 200 de ellos se cansaron. Y no hace falta preguntar por qué, eran los más viejos. Y los dejaron cuidando como especie, como se dice, la retaguardia, y ellos siguieron corriendo y se encontraron por el camino a un egipcio y le preguntaron acerca de si habían visto algunos que estaban haciendo incursiones de ataques en Israel, o en este caso en Siclag, y dijo que sí, que sabía quién era, y dice que llevaba 3 días sin comer, le dieron comida y los fortalecieron, y dice la palabra que él los guió y los llevó, y dice que llegaron, conquistaron, se le arrebataron todo lo que habían robado, no se había muerto un hijo ni una hija, no había muerto ningún familiar, o sea que Dios lo que dijo se cumplió, Dios lo que dice se cumple, alabado sea el Señor. Y yo no sé si alguien esta tarde, ¿por qué mejor antes que hables contigo mismo, habla con Dios primero y dile: Señor, lograré lo que estoy buscando, tendré éxito en lo que estoy haciendo? Estamos en tiempos difíciles. ¿Podrá Dios abrir caminos en los desiertos y ríos en las soledades? ¿Podrá Dios hacer algo nuevo, algo especial? ¿Podrá Dios, mis hermanos, guiar a su pueblo para que su pueblo no tenga miedo? Yo sé que estoy hablando como loco, permíteme un poco de locura. Pero muchas veces he hablado con Dios manejando como quiera. Anoche mismo no voy a explicar por qué, pero yo estaba buscando a alguien en Miami anoche y yo hablando con Dios diciendo: tú sabes dónde está, tú sabes cómo está, tú sabes todas las cosas, y orando, alabado sea el Señor. Y yo sé que hoy Dios me dio una respuesta temprano en la mañana, como diciendo: lo que tú pediste yo lo hice. ¿Cuántos creen que Dios no se puede negar a sí mismo? Todo lo que el hombre siembra lo va a recoger, pero cuando tú siembras fe, cuando tú siembras oración, cuando tú clamas a Dios, cuando tú consultas a Dios se puede consultar. Estoy mirando alguna cara que me mueva aunque sea la cabeza. A Dios se le puede consultar. A Dios se le puede pedir. A Dios se le puede preguntar si vas a hacerlo o no lo vas a hacer. Si te operas o no te operas. El médico dice un diagnóstico, pero tú tienes también que consultar a Dios. No pongas al médico por encima de tu Dios. Deja que Dios sea el primero en todo. Él es el médico, es la medicina. Él es el que hace todas las cosas. El resultado de los diagnósticos que me dio el médico para mí no fue nada bueno la semana pasada. Y le dije al doctor: no me pongas nada, ni me des una cita médica nueva. Yo voy a consultar con mi Dios, porque no es primera vez que Dios me sana. ¿Cuántos de aquí han tenido sanidad divina alguna vez? ¿Han sentido que Dios ha levantado su dedo y ha tocado? Y que tú sabes bien que no es casualidad, es el mover del dedo poderoso de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que David regresó contento, alegre, dichoso, porque Dios le había guardado su familia. Yo no sé cuántos de ustedes están alegres, contentos, dichosos por tener un Dios tan especial. Un Dios que nunca falla, que llega a tiempo, que es un especialista en casos difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, quiero hablarles de un último. Cuando David por fin ya comenzó a reinar, ya lo habían ungido, Samuel lo había ungido por rey, pero él no había reinado. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 8 en adelante: oyendo los filisteos, voy a repetir porque lo dije muy rápido. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Mis hermanos, para el tiempo de David se usaban varias cosas para consultar a Dios. Una era el Urim y el Tumim. No sé cuántos han escuchado esas palabras. Urim y Tumim son 2 piedras que responden por luces. O sea que muchas veces los sacerdotes las empleaban para preguntarle a Dios: ¿hacemos esto o no lo hacemos? Si Dios respondía con aprobación, era como si se alumbraran. Y si Dios no daba su consentimiento, es como que si no había luz en las 2 piedras. O sea, algo extraño, algo raro, pero que ellos sabían y lo usaban muchas veces. Les mencioné hace un ratico atrás que usaban el efod. El único que he visto que usaba el efod era David.
Tal vez alguno encuentre algún pasaje bíblico, pero David lo usó muchas veces y Dios le contestó. Ahora, la forma, me llama la atención la forma cuando David consultaba el efod. No era como el tumín y el urín, que era solamente sí o no, sino que Dios tenía como conversaciones con él. ¿Acaso Dios no puede tener una conversación contigo? Estoy diciendo algo que es locura, bendita locura. Voy a leerles el pasaje bíblico a partir del verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos a buscar a David. Y cuando David lo oyó, salió también contra de ellos. Y dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios. Aparece la palabra consultó. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Pareciera como si fuera un sí, simplemente, pero vamos a seguir leyendo un poquito más. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David, y dijo luego David, Dios rompió a mis enemigos por mí como la mano, como quien rompe las aguas con su mano. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, que significa el Señor quebranta. Y dejaron allí sus dioses, los filisteos, y David dijo que los quemasen. Cuando alguien te entrega un ídolo, no pienses en guardarlo, rómpelo. Es posible que Dios te entregue a muchos que se van a convertir, y esos que se van a convertir van a entregar sus dioses para que los destruyamos, para que no afecte a nadie más. Alaba a Dios, porque si usted quiere saber lo que dicen los 10 mandamientos, no te harás imagen delante de mí, no las adorarás, no te postrarás. O sea que estamos hablando de tiempo definido, tiempo que hay que hacer, que hay que actuar. Ahora dice que volvieron los filisteos, verso 13, volviendo los filisteos a extenderse por el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y le dijo Dios a David, no suba tras ellos, sino rodéalo. Ya esto no es sí y esto no es no, esto es una conversación. Vuelvo a repetir, no suba tras ellos, sino rodéalo para venir a ellos por delante de las balsameras, que es un tipo de árbol que se siembra en los desiertos. Así que cuando oigas venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Cuando fui a Virginia una ocasión, mi hijo quiso que yo fuera de cacería a un monte. Y hay algo que nunca había experimentado. Cuando el viento golpea los árboles de un bosque, usted siente un ruido como si fuera una ola que va creciendo, 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 creciendo. O sea, como si hubiese un sonido fuerte y es el viento golpeando los árboles de las copas y un árbol golpea al otro y otro golpea al otro. Es algo interesante, me llamó la atención y mi hijo me dijo, eso es que tú escuchas, es el viento golpeando los árboles. Y cuando yo leí este pasaje bíblico, digo, lo que David tenía como señal para que fuera al ataque, es que rodeara el campamento filisteo, que se parara delante de los árboles, de las balsameras, y cuando oyera el ruido de las copas de los árboles, entonces saber de que ya puedes ir porque yo iré delante de ti. Y yo me quedé, porque yo imagino la palabra, no sé, no estoy añadiéndolo, pero imagino la palabra, que el ruido que sintió David no fue el viento. El ruido que sintió es el ruido de que Jehová, de los ejércitos, de los carruajes de Dios, que estaba por encima, iba adelante, y dice la palabra que destruyó a los filisteos. O sea, nunca Dios le falló. Cada vez que consultó a Dios, Dios le dijo lo que debía hacer y Dios le respaldó y siempre lo ayudó. Y yo pregunto, el Dios de ayer no es el Dios de hoy, no es el Dios de mañana. O sea que si le pedimos, si consultamos, si hablamos con Él creyendo de que puede hablar, y esta es la gran locura, y este es el tema central, mis hermanos, no lo deja a un lado la posibilidad. Tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
El velo del templo se abrió de arriba hacia abajo completo, marcando un camino hacia el Padre. O sea que tú y yo podemos ir hoy, en este momento, ahorita, podemos llegar a la presencia de Dios y podemos preguntarle, podemos, mis hermanos, consultarlo y decirle si hacemos esto o si no lo hacemos, damos el paso o no damos el paso. En una ocasión se me acercó una familia, una pareja, y ellos pensaron que yo lo había hecho por recelo. Me preguntaron cuál era mi opinión de que ellos querían mudarse para otro estado. Les pregunté, ¿ustedes oraron? No, sí hemos orado. Bueno, yo no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, sino que estén seguros de lo que están haciendo, porque puede ser diferente a lo que ustedes piensan la determinación. Primero pregúntenle a Dios si nos mudamos o no nos mudamos. Bueno, se mudaron. Todo parecía que estaba bien, pero de repente les faltó el trabajo. Y el trabajo que le habían prometido se les cayó. Y mis hermanos, a tal punto que tuvieron que regresar a Miami y regresaron con muchas pérdidas. Alabado sea el Señor. Qué bueno es poder preguntarle a Dios, Señor, ¿me mudo o no me mudo? Qué bueno es poder, Señor, ¿me caso o no me caso? Alaba a Dios. No sé, estoy añadiendo algunas cosas que me vienen a la mente. Qué bueno es poder tener seguridad de que Dios ha tomado el control sobre tu vida, de que tú eres alguien especial para Dios y la determinación que vas a tomar es importante que le preguntes a Dios, consúltalo primero. No hagas nada por tu propia intuición. No, porque yo siento, una cosa es yo siento y otra cosa es Dios dijo. Porque a veces confundimos el yo siento con el que Dios dijo. Cuando Dios dice algo, lo que dice se cumple. Cuando yo siento algo, lo que yo siento puede ser locura. Es solamente un sentir. Miren, estos días estoy preocupado, por supuesto, con la iglesia. La iglesia está creciendo y no hay quien la detenga. No hay quien detenga cuando Dios dé una orden. Van a venir de todas partes. Y me quedé preocupado y le dije al Señor, ¿y los parqueos? Porque hay hermanos que se han ido a este lugar por causa del parqueo. Porque si no tienen un parqueo frente a la iglesia, y nosotros tenemos que estar luchando, los hermanos, que no le cojan el parqueo de Angelita, que no le cojan el parqueo de Lázaro, que no cojan el parqueo de los hermanos Marquito y Yolanda, que los felicito que hoy vinieron a la iglesia después de tantas pruebas, pero no tenemos muchos parqueos frente. O sea que no queda otra alternativa que caminar a veces hasta una cuadra. Y yo sentí, y ahora fíjense, no es que Dios me dijo, yo sentí, pero después cuando dije yo sentí, dije, yo creo que Dios me dijo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Me dijo, no te preocupes por los parqueos, ese es mi problema. Ese es mi problema. Y cuando yo sentí aquello, me sentí mejor, me sentí tranquilo, tuve paz. Como diciendo, no voy a estar buscando si es para aquí, si es para allá. Los mismos hermanos van a tomar determinaciones. Algunos van a caminar una cuadra, 2 cuadras, no sé. Van a buscar lugares, porque hay que buscar la forma. Alabado sea el Señor. Esta es la casa que Dios nos dio. Este es el lugar donde Dios nos puso. Y hay que luchar. Consulta a Dios. Dile a tu vecino, consulta a Dios. Es el centro de atención de la palabra. Consúltalo. Si decimos que Dios es real, ¿por qué no consultarlo? Si decir que Él se mueve en la alabanza de su pueblo, ¿por qué en la alabanza no hablar con Él? ¿Están pensando lo que estoy diciendo? Es posible que alguien esté disgustado conmigo con esto. Porque ya yo había determinado hacer esto. Pero creo que Dios te está poniendo un stop. Primero consúltalo. Consúltalo, que Él te va a responder. Hay quien dice que la mejor hora de consultarlo es la madrugada. Escoge la hora que tú quieras. De madrugada, de mañana, de tarde. Escoge tu momento. Pero habla con Él. Yo hablo con Él y no me responde. Espera que te responda. Hay veces que la oración es bueno quedarse un ratico tranquilo, sin hablar. Después que tú le has pedido algo a Dios y has creído que has llegado al trono de su gracia, quédate un ratico tranquilo. No respondas. Espera que algo suceda. Porque debemos creer que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y yo no sé si usted sabe lo que significa creer que le hay. Es creer que tú lo tocaste y que Él te toca a ti. Es creer que tú le hablaste y Él te responde a ti.
Es creer que te acercaste a Dios y Dios se acercó a ti. Y a veces nos levantamos muy rápido de oración sin esperar absolutamente nada. Vivimos muy agitados, una ciudad llena de ruido, llena de malas noticias. En estos días ahí mi esposa, yo creo que el noticiero de las 11 lo voy a pasar. Te veo un noticiero de las 7 de la tarde, pero no te veo de las 11. No hace falta decirte cuál es el noticiero de hoy. Disparos, muertes, accidentes, un hombre que se volvió loco y mató a su mujer, una mujer que mató a su hombre, o un niño que mató a su madre. Es como si las tinieblas estuviesen gobernando sobre la tierra. Y yo pienso que tú y yo hacemos la diferencia. Somos llamados a luz, a testificar, a predicar, a orar por este mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi esposa decía, el día y la hora nadie lo sabe. Se acerca el día, se acerca la hora. ¿Por qué no consultamos a Dios? ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Y yo estoy seguro que Dios te va a decir. Estoy seguro que Dios te va a hablar. Y creo que ya Dios te habló. Póngase de pie.